canaria es atlántica, pues digamos reúne todo un conjunto de rutas por las que van a transitar muchísimas personas y bueno, pues cada una de estas rutas tiene una serie de especificidades. ¿Qué significa el hablar de frontera? Una frontera ya no es, como se podía entender en el siglo XX o en la construcción del Estado-nación y del Estado moderno, un mero espacio de división entre países, un mero espacio de división geográfica. Las fronteras han acabado por ensancharse, por ampliarse, y las fronteras se encuentran hoy, las fronteras atraviesan hoy día nuestras realidades hasta dentro de lo que puede ser, por ejemplo, la ciudad de Madrid. El Centro de Internamiento de Extranjeros es, de alguna manera, también una frontera, un espacio, como aquí reconocemos, un espacio de no derecho. ¿Qué significa esto? Pues esto es fruto de un estudio de los llamados fronteristas, académicos que se han dedicado a estudiar la frontera y que reconocen que la frontera es un espacio donde se ha producido una suspensión de los derechos humanos, una suspensión del Estado de Derecho, del Estado democrático y del Estado social. ¿Y qué tenemos en sustitución de esta suspensión de derechos? Pues una situación de excepcionalidad que podríamos identificar con un estado de guerra, algo también documentado pues por muchos teóricos políticos, ¿no? Y digamos que un estado de guerra donde pues existen víctimas de un solo bando y donde se implementan diferentes actores con diversos intereses, como ya he comentado previamente, pues implementan políticas de control migratorio, políticas de guerra que tienen un gran impacto violento sobre las personas que se mueven libremente y sobre sus derechos fundamentales. Cuando hablamos de frontera occidental africana, para ubicarnos, cuando nos hablan de la migración así en amplio, ¿no? Desde el Estado español me refiero, tenemos que tener en mente pues, estas 4 rutas que son, digamos, las fundamentales y por las que las personas migrantes atraviesan, digamos, transitan hacia el Estado español. La ruta del Estrecho, la ruta de Argelia, la ruta de Alborán y la ruta de Canarias. Esto es algo que se ve muy bien dentro de nuestra página, lo tenemos aquí señalizado, ¿no? Un mapa bastante, digamos, bastante ceñido a la realidad de estas rutas, ¿no? Como veis en este color morado sería la ruta del Estrecho, ¿no? Que tiene tanto una parte mediterránea más cercana a Ceuta como la atlántica. En el Mediterráneo, pese a que es un mar más tranquilo, pero con unas mayores distancias, tenemos la ruta de Alborán, ¿no? Con toda la región del Rif y las costas andaluzas, y luego la ruta argelina, que, bueno, pues es verdaderamente peligrosa porque son, de nuevo, unas distancias muy amplias y porque las personas ya no solamente intentan llegar a la zona de Cartagena o Alicante, sino incluso a las Islas Baleares. Y por último tendríamos esta gran zona, esta gran ruta que, bueno, todos conocéis y que ahora hablaremos de ella tranquilamente porque, según me comentó Sergio, pues bueno, suscitaba, ¿no? Mucho interés, es la ruta de las Islas Canarias, la ruta canaria, que como veis es una ruta transnacional, ya no solamente implica a 2 países, sino que, bueno, pues aquí tenemos implicados a Mauritania, a Senegal, a Gambia, incluso a las Guineas, ¿no? En una ruta especialmente peligrosa y la más mortífera de todas, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí os invito de nuevo a investigar un poco, aquí hacemos toda una descripción de las rutas con datos actualizados, un histórico de las zonas, noticias vinculadas a ellas, etcétera. Y después de esto, después de esta contextualización geográfica, creo que lo más importante es hablar de cómo llegamos a esta construcción de las fronteras y de la frontera occidental euroafricana como un espacio de no derecho, como un estado de guerra. Es decir, cómo llegamos a que en partes de nuestro Estado español, en partes de un supuesto Estado democrático, de derecho y social, se lleguen a suspender estas premisas democráticas para poder vulnerar los derechos humanos de muchísimas poblaciones, como en muchas zonas de nuestro país la democracia fracasa.
Y es aquí cuando venimos a hablar del histórico de la guerra de fronteras. Nosotras llevamos desde el año 2002 trabajando en terreno, como os he dicho, y aquí os he reunido una serie de casos paradigmáticos, pero que son, digamos, un resumen muy escueto, que estos casos se producen diariamente en nuestras fronteras y nosotras nos dedicamos a documentarlos, a denunciarlos y a generar toda esa labor de reparación, de incidencia política, etcétera, etcétera. Como veis, pues, bueno, un pequeño resumen, ¿no? En el año 2003 documentamos la primera devolución, que nosotras recordásemos, cuando un ciudadano congoleño aparece en el bosque de Bellunes con ropa del hospital de Ceuta. Es decir, una persona que tras haber entrado a la ciudad española de Ceuta había sido internada en el hospital y en el mismo hospital aparecieron dos policías no uniformados, obligaron a las enfermeras a retirarle las vías del suero y seguidamente lo devolvieron con la propia ropa del hospital y él todavía hospitalizado por la puerta de la valla. Este señor acabó tirado en el bosque de Bellunes, escondido en este caso de la policía marroquí, y pudimos documentar su caso. En el año 2005 empezamos, ¿no? Se sigue reproduciendo esta situación de que cada vez se resulta más violenta, con lo que son las muertes en las vallas de Ceuta y Melilla por armas de fuego y material antidisturbios. Es decir, la policía española y la policía marroquí en los diferentes saltos se lanzan a disparar ya no solo material antidisturbios, sino con balas de fuego, ¿no? Con armas de fuego, y llegan a matar a decenas de personas, ¿no? Aquí recordamos a nuestro compañero Rouget, a nuestro compañero Cisse, que nunca olvidará a su compañero Rouget desangrándose en la valla mientras las fuerzas de seguridad habían disparado y se dedicaban a acusarse unas a otras el hecho de haber disparado, ¿no? Todo el mundo ejerce violencia en la frontera, pero luego suele esconder la mano cuando pues, se pretende denunciar la situación. Y en este mismo año, además, se producen unas tremendas deportaciones masivas al desierto que son condenadas por las Naciones Unidas. Deportaciones de centenares de personas, deportaciones además, pues evidentemente sufragadas por la Unión Europea, mujeres, hombres y niños que son abandonados en el desierto y de los que no tenemos desgraciadamente un dato total, pero sabemos que son centenares de muertos de sed y de hambre y de violencia en pleno desierto. Posteriormente, la crisis de los cayucos y la creación de Guantanamito, una cárcel en Mauritania, en Nuadhibou, pagada directamente por el Estado español y por los impuestos de todos los españoles, que se llamó así por sus semejanzas en materia de violación de derechos humanos con la prisión de Guantánamo, y recordar que en toda esta llamada crisis de los cayucos que afectaba a la ruta canaria, solamente en la isla de Fuerteventura fueron enterradas 1.600 personas sin identificar. Es un verdadero drama para un país que ya tiene una serie de problemáticas con desaparecidos de una guerra y que ahora vuelve a repetir una política de la desmemoria, de la desidentificación y del olvido de las muertes en este tipo de conflictos. En 2007 tenemos también un caso aterrador, el caso de Sonko, que tras ser rescatado por la Guardia Civil junto a sus compañeros, fue de nuevo arrojado al mar en un ejercicio irracional, solo se puede entender de esa manera, por las fuerzas de seguridad del Estado. Mientras él gritaba y decía que se estaba ahogando y que no sabía nadar, le dejaron morirse, y el Comité contra la Tortura condenó al Estado español por estas atrocidades. En el año 2008 asistimos a la feminización de las rutas migratorias. Aquí hay que reconocer que las mujeres sufren una violencia específica en las rutas migratorias por el hecho de ser mujeres, y su cuerpo se convierte en un campo de batalla, ¿no? Atravesado pues, por las industrias criminales, por las mafias llamadas comúnmente, pero también por la violencia del racismo institucional, de los funcionarios, de las fuerzas de seguridad del Estado, que en muchos casos también cometen esas violencias terribles como las violaciones contra las mujeres que se mueven por las rutas migratorias. En el año 2012, de nuevo, constatamos algo que veníamos viendo otros años, y es que la guerra de fronteras no discrimina con la infancia migrante. Los niños y las niñas también son violentados por los funcionarios
funcionarios y por las fuerzas de seguridad españolas y marroquíes. En este caso, Mohamed e Ibrahim, niños tutelados por la ciudad de Melilla, fueron devueltos a Marruecos por la puerta pequeña de la valla y, digamos, las organizaciones sociales trabajaron para documentar, digamos, su situación y que la ciudad de Melilla reconociese que ellos ya estaban tutelados, que ellos habían sido reconocidos en parte como ciudadanos españoles protegidos por el sistema de acogida y, sin embargo, la ciudad de Melilla se desentendió de ellos. Por lo tanto, ellos volvieron a arriesgar su vida en patera, volvieron a llegar a la ciudad de Melilla, pero en este caso se declararon mayores de edad, porque según ellos, y cito en texto literal, ser niño migrante en España es hasta peligroso. Y por último, en 2014 tenemos otro caso paradigmático que es el de la tragedia de Tarajal. 14 personas mueren abatidas por la Guardia Civil al ser disparadas con material antidisturbios mientras se ahogaban en Ceuta. Una tragedia de la que, bueno, hay muchísimo documentado, una causa judicial que desgraciadamente fue cerrada porque hemos de recordar, no hay ninguna condena a ningún funcionario ni a ninguna fuerza de seguridad por estos episodios de violencia en las fronteras. La justicia no funciona cuando estamos hablando de las muertes y de las desapariciones en las fronteras. Y bueno, pues este caso es de nuevo el paradigma de toda esa violencia que se vuelca contra los cuerpos de mujeres, niños y hombres migrantes que lo único que hacen es ejercer su derecho al libre movimiento. Y seguidamente venimos a hablar de lo que explica esto, ¿no? Que es la necropolítica, las políticas del dejar morir y hacer morir. Necropolítica es un término acuñado por el filósofo camerunés Achille Mbembe, que habla de que, bueno, la necropolítica de alguna manera es un derecho que se, digamos, asignan, que se conceden las autoridades, los estados, un derecho a matar, pero no exclusivamente eso, sino el derecho también a exponer a la muerte. Digamos que habría una intencionalidad directa, pero también una responsabilidad indirecta en las muertes que se producen por consecuencias políticas en determinados espacios. Esto sería, por lo tanto, la subyugación de la vida al poder de la muerte. Y se documenta en espacios donde la violencia es evidente, como en los territorios ocupados de Palestina, en el apartheid terrible de Sudáfrica o en este caso las fronteras. Por lo tanto, redadas, controles raciales, detenciones policiales, encarcelamiento, deportaciones a países de origen, pero también deportaciones a países terceros, personas que son devueltos a países a los que no pertenecen y desde allí tienen que hacer una travesía horrible y tremenda de nuevo para volver a su país de origen. Desplazamientos forzosos y violencia sexual son parte, son instrumentos de toda esta necropolítica que los estados ejecutan y que afecta de nuevo a los cuerpos de las personas que ejercen su derecho al movimiento. Y aquí hablaríamos, por lo tanto, del naufragio planificado. Y lo he centrado en la ruta canaria porque entiendo que era la que más os interesaba en este sentido, ¿no? Y aquí os voy a ofrecer pues, lo que sacamos también hace muy poco, nuestros datos que solemos sacar anualmente, exclusivos sobre el tema de, el llamado monitoreo del derecho a la vida que realizamos. Gracias a nuestra herramienta, nuestro teléfono 24 horas, los 365 días del año y las denuncias que recibimos de familiares, amigos, gente cercana de las víctimas, podemos ofrecer los únicos datos realistas sobre muertes y desapariciones en la frontera occidental europea, que ofrece algún tipo de entidad o de grupo de personas, ¿no? Porque es evidente que los estados no lo hacen, no hacen este ejercicio de documentación y luego pues las organizaciones sociales por lo general tampoco tienen acceso al ser nosotras las que estamos en terreno y en contacto directo con todo este tipo de actores. Aquí tenemos siempre pues una serie de análisis que realizamos, los datos por ruta, pero creo que es mucho mejor verlos en las infografías. Este año hemos contabilizado, en 2020, 2.170 víctimas, el año más trágico que recordemos en las fronteras, en la frontera occidental europea.
La mortalidad ha subido un 143%, las muertes con respecto a 2019 me refiero, y todo ello frente a las llegadas que apenas han crecido un 28,7%. Creo que este dato es muy importante, porque frente a los discursos tóxicos, frente a las polémicas mediáticas, frente al racismo azuzado desde las instituciones y digamos, la caricaturización del movimiento humano que dice y le dice a la población española que nos están invadiendo, que una gran masa de personas viene, que no vamos a caber aquí, que nuestro estado del bienestar peligra, etcétera, etcétera, etcétera. Frente a este dato que no es realmente importante, estamos hablando de un aumento de las muertes de un 143%. Es decir, que lo que generan las políticas del control migratorio, lo que ha supuesto que las rutas del norte, como la ruta de Alborán y la ruta del Estrecho, hayan sido militarizadas y que las personas migrantes hayan asumido una ruta más mortal, como es la ruta canaria, esto no supone un aumento de las llegadas realmente importante. Lo que supone, la principal consecuencia de las políticas de control migratorio es la mortalidad, es en la muerte, es en todas esas pérdidas humanas que se quedan en el mar, que a nadie les importa y que todo el mundo olvida. Aquí vemos pues, la importancia de la ruta canaria con 1.851 víctimas. El 85% de las víctimas se concentran en esta ruta, una totalidad de 45 naufragios. Y bueno, pues digamos que la ruta del Estrecho y la ruta de Alborán pues, han bajado bastante a nivel de movimiento, y otra ruta importante sería la ruta argelina, de la que reconocemos que a nosotras mismas nos resulta difícil recoger datos porque, bueno, hay digamos, es un agujero negro para la información y los propios argelinos no suelen llamar por miedo a las represalias de las fuerzas de seguridad y, por tanto, nos faltan datos. Sabemos que, por tanto, los datos generales, globales de muertes y desapariciones son mucho mayores. Y aquí reconocemos también en el estudio de nuestros datos pues algo que es terrible, que el 95,8% de las víctimas desaparecen en el mar sin que sus cuerpos sean recuperados. Es decir, que los cadáveres que realmente tenemos y que podemos identificar y de los que podemos, digamos, con los que podemos dar paz a las familias, porque al menos conocen que sus familiares mueren y lo constatan, pues realmente es una cifra irrisoria, ¿no? Todos los cuerpos se quedan en el mar y es ahí donde podemos reconocer de nuevo que los mares se están convirtiendo en una gran fosa común. 33 embarcaciones desaparecen con todas las personas a bordo. Otro dato que da miedo, ¿no? Porque, digamos, son embarcaciones de las que no hay ningún superviviente y por lo tanto no se puede reconstruir el relato de la tragedia, nadie puede documentar lo que realmente ocurrió y por qué esa patera no fue rescatada. Y hablamos también, por tanto, de una tragedia transnacional. Ciudadanos de 15 países han perdido sus vidas intentando llegar al Estado español. Marruecos, Argelia, Mauritania, es decir, estados africanos por lo general, pero también gente de Siria, de Bangladesh o incluso de Sri Lanka. Gente que ha atravesado continentes para acabar muertos a las puertas de nuestro país. Y, seguidamente, sobre la ruta canaria, ¿no? Unas pinceladas muy breves, ya no me queda mucho para que podamos hablar entre todas. Sobre la ruta canaria hemos de decir que, que reconocemos que las muertes se producen en gran parte a una falta de coordinación entre los países. Al ser una ruta transnacional, la coordinación no es efectiva. Ya nos ocurre en otras rutas que implican simplemente a Marruecos y España, pues en este caso se hace mucho más complicado el ejercicio de coordinación, pero no por falta, digamos, no porque no puedan ponerse los medios, sino porque falta voluntad política, porque a los estados no tienen ninguna línea implementada a nivel institucional para defender el derecho a la vida. Su cuestión primordial es el control del territorio y en ello centran todos los esfuerzos sin que las muertes, sin que estos datos tan terribles para una democracia, como os he enseñado previamente, le importe a absolutamente nadie.
Entonces, en este sentido, bueno, ¿por qué se ha producido este aumento del movimiento de personas? Pues como decía, porque a partir del año 2018 estas rutas del Estrecho y de Alborán se han militarizado, la zona del norte de Marruecos ha sido militarizada y, digamos, atravesada por las políticas del control migratorio subvencionadas por la Unión Europea, y la gente ha optado por una ruta mucho más mortífera, lo que demuestra que a la gente le da igual morirse y que la gente le resulta inevitable migrar, ¿no? Migrar es realmente su gran proyecto, y aunque eso signifique arriesgar su propia vida. Por lo tanto, es constatar de nuevo que la migración, independientemente del grado de violencia que se aplique, es imparable. Y entonces hablamos también de unas causas que evidentemente tienen que ver con el origen, ¿no? Que tienen que ver, bueno, pues con los países de origen en general. En el caso de Mauritania, por ejemplo, hablamos de un mayor flujo, un mayor movimiento de personas, sobre todo de ciudadanos de Mali, por el golpe de Estado que se ha producido hace un tiempo en el país y que atraviesan por esta zona y se embarcan hacia las Islas Canarias. En Senegal hablamos también de un movimiento de jóvenes de prodemocracia que ha sido bastante reprimido en el país y que por tanto les ha obligado de nuevo a encontrar la migración como digamos, única salida a la mejora de sus vidas. Pero también hablamos de algo que en la que la Unión Europea tiene una responsabilidad directa, y es en cómo las costas senegalesas se esquilman por todos estos acuerdos de pesca entre Senegal y la Unión Europea, y que condenan a muchos de estos jóvenes en situación de pobreza a tener que dejar sus trabajos, a que la pesca no les resulte una actividad rentable por la presencia de barcos europeos, del pescado que aquí nos comemos, y que por tanto pues deban ellos lanzarse a ese mismo mar, no para pescar, sino para alcanzar las Islas Canarias, ¿no? Una ruta, como veis, que hecha desde Senegal es, no sé cuántos kilómetros son desde aquí, no los tengo ahora mismo, no tengo el dato, pero es tremenda, o sea, es una dimensión, y además con todo el riesgo de perderte hacia el Océano Atlántico y quedarte en la inmensidad de la nada. Y luego hablamos, por último, de que los países del Magreb, de Marruecos y Argelia, también sus ciudadanos migran hacia esta ruta. De nuevo, personas muy jóvenes, de nuevo, personas en situación de pobreza. Hemos de recordar que el COVID, al fin y al cabo, ha generado unas situaciones de desigualdad tremendas en estos países también. Y, bueno, pues jóvenes que no ven otra salida y que, por lo tanto, pues deciden lanzarse hacia la búsqueda de un futuro mejor. ¿Qué exigimos en este sentido para la ruta canaria? Pues exigimos una mayor coordinación y mayores medios, exigimos una mayor sensibilización de los actores, exigimos el fin de la criminalización de la organización migrante, exigimos el fin de la criminalización de las familias que buscan a las personas muertas y desaparecidas, y un reconocimiento explícito por parte de los estados de todas las personas que mueren en nuestras fronteras, y por tanto mayores instrumentos para las familias que pierden a sus seres queridos en las fronteras. Y por último, ya estoy terminando, os quería poner, entramos en, digamos, la parte que aquí hemos llamado, bueno, digamos, defender derechos en la frontera, resistencia y resiliencia. Ahora volvemos aquí, pero antes, para descansar también un poco la voz, os pongo este vídeo que espero que escuchéis bien. Si no, está en francés, tiene subtítulos, lo podéis seguir. Du travail même au précis. Armand faisait ses études. Il ne reprenait aucune classe. Il était brave garçon. C'est un enfant qui était très ambitieux. Un battant. Donc, elle a vu ces chiffres comme ça. C'est ça que mon fils me dit que maman, je vais aller chercher l'argent pour que toi aussi, tu te reposes. Y la zona de impacto siempre correspondió a aguas españolas, lejos de donde se encontraban los inmigrantes. Nadie llevaba, desgraciadamente, ni flotadores ni manguitos. Los artilugios que estaban cruzando con flotadores se desprendían del cuerpo. Tampoco ha habido contacto físico por parte de la Guardia Civil con los inmigrantes. No ha habido absolutamente nada de que el inmigrante cuenta. This lie is a big lie.
is Spanish Guardia Civil. Je suis la mère de Daouda Mohamed. Je suis le papa de Michael Fiona. Je suis la maman de Aboubakar Oumar Maïka. Et je suis le frère de Bilon Martin. Nous sommes la famille de Larios Fotio. Moi, le 6 février 2014, À la plage de Talha. il m'a envoyé un message de tout ceci pas de moi. Je cherche ma vie. Je sais que c'est Dieu qui me protège. Il était 3h du matin. Le jeudi matin, c'est là où j'apprends qu'il y a eu hécatombe au Maroc. On a fusillé sur les migrants. J'ai eu la peur. J'ai vu un numéro étranger qui attend et puis je lui demande qu'est-ce qui se passe. Après, il me dit que Aboubakar est mort. Il dit, maman, vous êtes la maman de Armand? Je dis oui. Il dit, maman, soyez forte. Il dit, maman, Armand est mort. Je me suis dit, mais si mon fils a été tué au pays de lui. Lorsque moi, je regarde la télé, je vois comment les Blancs soignent les animaux. Ils caressent les lions, ils couvrent les lions et tout. Mais pourquoi tuer mon enfant en plein mer? Tu vois un peu, donc ça me fait beaucoup mal. Donc s'il fallait m'acheter la vie de quelqu'un, moi je pouvais acheter sa vie. Nous demandons au nom de toute la famille entière que justice soit faite. Nous demandons que justice soit faite. Nous demandons que la justice soit faite. Nous demandons que justice soit faite. Bueno, espero que se haya visto bien y que no estuviese muy cortado. Me comentaban que a lo mejor había un poquillo de problema, pero bueno, espero que se haya al menos entendido. Este es un corto documental que tuve la suerte de dirigir para el colectivo y bueno, llamado Tarajal transformar en justicia, sobre pues los hechos que os habíamos comentado antes sobre la tragedia acontecida en la playa de Ceuta, donde la Guardia Civil disparó pues, material antidisturbio contra estas personas que acabaron muriendo, ¿no? Ahogadas por culpa de esta intervención. En este sentido, creo que es importante no solamente quedarse con la tragedia, sino con la parte que ahora quiero exponer, que es la cuestión de defender derechos en las fronteras, las estrategias de resistencia y de resiliencia, ¿no? Digamos que las personas migrantes deben de dejar de ser consideradas tal y como desde los medios de comunicación, incluso desde algunas organizaciones bien intencionadas y algunas personas ¿no? con intenciones buenas de cara a ¿no? su actitud hacia las personas migrantes tienen, y es toda la cuestión de la victimización. Más allá de la criminalización. Es decir, hay que reconocer que las personas migrantes y sus familias son defensoras y defensores de derechos ellas mismas, desde esa igualdad universal que les hace seres humanos, aunque a veces resulte increíble tener que recordarlo, ¿no? Pero a veces el proceso de deshumanización en la frontera es tan fuerte que nos aleja mentalmente de ellas de esa manera. Hemos de reconocer que ellas y sus familias se organizan para defender derechos, y el proceso de Tarajal, de transformar el dolor en justicia y que recogemos en este documental, pues es parte de ello. Entonces, ¿qué significa defender derechos? Para nosotras, defender derechos es un deber democrático. Es decir, estas formas que tienen muchas veces desde ciertos espacios de la sociedad española de representar la defensa de derechos como un activismo momentáneo, como un hobby, como algo que, bueno, de gente así que le
gusta cómo moverse, implicarse. No, no, es que la defensa de derechos es el sustento de nuestra democracia. Y los defensores de derechos, digamos que son de alguna manera como un tercer ojo, como un actor independiente que recuerda a los estados y a todos los actores que intervienen en los espacios, y en este caso en la frontera, pues sus compromisos con la Declaración Universal de Derechos Humanos, sus compromisos con los derechos fundamentales constitucionales y con el Estado democrático de derecho y social que debe regir toda política, y que sin embargo muchas estrategias partidistas, institucionales, de las fuerzas de seguridad, etcétera, pues intentan tumbar a toda costa. Y digamos que esto es un marco internacional, ¿no?, reconocido en la Declaración de 1993 de las Naciones Unidas y en la creación de la Relatoría de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de la misma organización. Como decía, la ciudadanía migrante es defensora de derechos humanos porque es una ciudadanía que cuenta con agencia política, ¿no? Todo esto pasa por reconocer la agencia política que las propias personas migrantes tienen para defender sus derechos. Esto ya no solo fuera en las fronteras, sino también dentro del Estado español. Os invito a conocer el movimiento Regularización Ya, que ha movilizado a aproximadamente 600.000 personas migrantes que se encuentran en el Estado español y que durante la pandemia fueron abandonadas. Es decir, gente que no se encontraba en situación irregular y acceder a todas esas ayudas, a todo ese programa gubernamental que supuestamente nos decía que todos salíamos adelante frente al virus y que todos íbamos a caminar juntos frente a él. No fue verdad. Muchísimas personas se quedaron fuera por su condición racial, por su condición de migrante, y esto es uno de los grandes fracasos en políticas sociales del último año. Las personas migrantes desde diferentes rincones del mundo, desde todas las partes de África, nos recuerdan la filosofía del Ubuntu, del soy porque tú eres, una respuesta comunalista, una respuesta organizada de las comunidades que luchan contra las necropolíticas y contra la muerte en la frontera. Ellas mismas se organizan para identificar los cuerpos, para buscar a los desaparecidos, para repatriarlos a sus países de origen, para hacer denuncia de las violencias que sufren, para documentarlo, y resisten a las extorsiones, a las violencias también de la industria del control migratorio, de todas esas empresas de armamento y de guerra que se benefician con su movimiento, de las industrias criminales, que son todos esos actores maliciosos que también hacen dinero con su movimiento, y del chantaje y de la violencia de las instituciones, del racismo institucional y de las fuerzas de seguridad que violentan sus cuerpos de una manera directa. Y es aquí, os invito a leer también los informes que tenemos en nuestra página web, donde hacemos una exposición pues mucho más detallada de todo esto, y es aquí donde, digamos, cabe escuchar a las personas migrantes respondiendo a los grandes temas que se suelen asociar con la inmigración. Es decir, todos, hasta de la manera más bien intencionada, a mí muchas veces, pues cuando me invitan a determinados sitios o cuando hablas con amigos de la carrera, gente supuestamente implicada y que se mueve, etcétera, el discurso del racismo institucional impregna tanto nuestras mentes, impregna tanto nuestras bocas, que es muy difícil escapar de él. Y es muy difícil combatirlo, por muchas buenas intenciones que se tengan, si lo hemos interiorizado y si el racismo institucional y discursivo ha ganado la batalla en este plano. Entonces, por tanto, os invito siempre a deconstruir todo ello, sobre todo a pensar desde qué punto hablamos y qué representación de la realidad estamos realizando y a partir de qué información y quién nos la presenta. Entonces, cuando hablamos de mafias, las personas migrantes dicen, evidentemente existen las industrias criminales, evidentemente existen los actores maliciosos, pero los estados, sobre todo primero, hablan de mafias cuando nosotros nos organizamos. Es decir, las personas migrantes nos organizamos de manera colectiva para resistir a sus violencias y ellos nos engloban en la categoría de mafias para poder justificar todas las políticas militares y violentas que atentan contra nuestros cuerpos. Y es más, las mafias precisamente proliferan cuando los estados aplican políticas de control migratorio. Cuando las zonas nortes de Marruecos, España y la Unión Europea
subvencionan la militarización, la deportación, la violentación de las comunidades migrantes y las rompen estas estructuras democráticas de gente organizada, movilizada políticamente, que se organiza en asociaciones, etcétera, lo que le da es el espacio a las mafias precisamente para empezar a gestionar todos los movimientos por las rutas. Entonces hay que denunciar también que precisamente mafias y estados se necesitan entre ellos para convivir en las fronteras y que solo son los defensores y defensoras de derechos humanos y las organizaciones, los servicios de rescate, etcétera, los que plantan cara a esta necropolítica. Cuando hablamos de efecto llamada, algo también muy usual, las personas migrantes responden y dicen no, efecto llamada no, efecto huida. Hablemos de todas aquellas consecuencias políticas en origen que, conllevan a que nosotras nos tengamos que desplazar obligatoriamente, porque exigimos un derecho a migrar, pero también exigimos un derecho a no migrar. Es decir, a poder quedarnos en nuestros países de origen, a poder seguir viviendo con nuestras familias, a poder no arriesgar nuestra vida de una manera tan tremenda en las rutas migratorias y en muchos casos acabar encontrando la muerte segura. Y luego, por último, otro de esos discursos que muchas veces también se escucha en bocas bien intencionadas, es el tema de que los migrantes son buenos, los migrantes son útiles, los migrantes vienen a levantar nuestro estado del bienestar, cogerán todos esos trabajos que los españoles de bien no queremos hacer y por tanto nos sustituirán en todas esas tareas de limpieza, de cuidados, de explotación laboral en los campos, etcétera, etcétera, que los españoles de bien no queremos realizar, ¿no? Un esclavismo del siglo XXI con otras formas y con otros resortes legales y una evolución moderna, pero que no deja de sostener un grupo de privilegiados que es de alguna manera alimentado y sostenido por un grupo de personas que afronta su trabajo en unas condiciones precarias y de violencia terrible. Por lo tanto, los migrantes no son buenos, los migrantes son personas y los migrantes merecen derechos humanos porque los derechos humanos son universales y eso nos corresponde a todos los seres humanos por el simple hecho de serlo. Por tanto, recordar, que las personas migrantes y las comunidades, y nosotras acompañándolas con toda esta lucha y toda esta defensa de derechos, perseguimos la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. Aquí voy a ir ya acabando, voy a dejar de compartir pantalla. Entonces, bueno, este es un poco el planteamiento y un poco los diferentes ejes de trabajo. Quería decir como última cuestión que esta labor de defensa de derechos humanos no es fácil, que existe una cosa que es la criminalización de las personas que defienden los derechos humanos en las fronteras y que es una criminalización que desgraciadamente nosotras también hemos sufrido. Desde hace años llevamos sufriendo amenazas telefónicas, agresiones, persecuciones, amenazas de muerte, intentos de asesinato, causas judiciales iniciadas, dosieres falsos de las policías, especialmente de la Policía Española y de la Policía Europea de Fronteras, Frontex, digamos procesos que han intentado llevar, pues como a nuestra compañera Elena, a la cárcel con una cadena perpetua, ¿no? Y con un proceso completamente ilegal, completamente fuera de lugar, que ha sido reconocido así por las Naciones Unidas y que finalmente la justicia nos ha dado la razón. Nuestra labor es una labor de defensa de derechos humanos y los estados siguen empecinados en criminalizarnos y en callar a todos aquellos actores y a todas aquellas personas que defendemos la vida en las fronteras, ¿no? Al fin y al cabo es eso, es una lucha de la vida contra la muerte y una labor democrática que no podemos abandonar. Como ultimísima cuestión, es simplemente leeros para ubicarlo todo esto más allá de lo político y darle, yo creo que un tono más trascendental, ¿no? En estos tiempos de COVID, en estos tiempos de nevadas, donde, nuestras vidas se han visto de alguna manera transformadas, donde nuestro propio movimiento se limita, donde estamos accediendo a una nueva normalidad que nunca antes habíamos conocido por causas que nos superan, que no son por suerte una guerra o no son por suerte cuestiones
situaciones tan graves, pero que de alguna manera estamos entendiendo que el bienestar no es para siempre, que la vida se transforma y que muchas veces es inevitable que queramos movernos para buscar una vida mejor y un territorio mejor donde asentarla y donde enraizarla. Y en este sentido es inevitable, muchos supongo que llevaréis también mucho tiempo sin viajar, algo que la juventud, ¿no? Pues sobre todo la juventud europea con ese privilegio lleva haciendo muchas décadas. Pues una pequeña cita del profesor Halil Bárcena, un islamólogo que a mí me gusta mucho leer y que ayer leyéndole pues creo que venía muy a colación de esta charla. Vivimos para viajar, viajamos para ver, vemos para conocer, conocemos para amar, amamos para morir de amor y morimos de amor para renacer, que es vivir en la presencia de la universalidad plena. La muerte no puede ser jamás el final de algo que carece de principio. Muere la individualidad, pero no la vida. Y en esos tiempos tan difíciles en los que a nosotros nos ha resultado complicado afrontar causas judiciales y una violencia tan terrible, nos hemos repetido siempre ese mantra que nos ha permitido no dejar nunca la labor que seguíamos haciendo, seguir cogiendo ese teléfono de alertas al que nos llamaba gente desesperada a punto de morir, y era eso que nos repetíamos día y noche para poder seguir siendo fuertes, y es que ganaremos porque la vida siempre gana. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Ha estado muy bien la charla. Te lo has currado un montón. O sea, con el tema de la cartografía y tal está genial, súper ilustrativo. El tema de los documentales y tal está súper bien. A mí me ha llamado la atención, sobre todo en el mini reportaje, mini documental, ¿no? Para el diario.es, de lo que decía un señor, ¿no? Un padre, creo que era, que decía que el hombre blanco cuida mucho a los animales y se encarga mucho a los animales, pero luego, sin embargo, ven a estas personas migrantes y las discriminan de una manera increíble. O sea, eso me ha calado ese mensaje. Y luego también respecto, cuando has hecho la línea un poco cronológica de los acontecimientos tan fatídicos que han ocurrido, en el 2012 comentabas que había dos chavales, Mohamed e Ibrahim, que fueron devueltos a Melilla. Esto sí que creo que hay una película, no sé si es lo mismo o no, que se llama Adu, que fue estrenada el año pasado. Creo que refleja más o menos eso. A ver, no deja de ser ficción, pero sí me ha recordado a eso. Y nada, si alguno tiene alguna pregunta o algo que comentar, está abierto el chat. Te voy leyendo si quieres las preguntas que van saliendo. Perfecto. Así que nada, animaos. Anímense, que esto da para mucho. Bueno, mientras que se anima alguna, a mí sí que me gustaría preguntarte cómo ha vivido sobre todo la ONG el tema de la ola migratoria a Canarias. O sea, ¿qué ha supuesto a nivel de ONG? Me imagino que el trabajo a tope, pero así, si pudieses contarme un poco si has estado en primera línea y tal, cómo lo habéis vivido, cómo se ha visto todo, desde la política se ha enfarragado todo, pero si pudieses contarnos desde un punto de vista de la ONG. Bueno, a nivel de volumen de trabajo yo creo que ha sido un poco parecido, porque es que realmente, o sea, el tremendismo viene de cómo se polemiza a nivel de los medios de comunicación, pero en rutas diferentes como Alborano o El Estrecho llevamos teniendo un movimiento de personas, pues bueno, bastante alto también, y digamos que bueno, pues las llamadas y el teléfono de alertas funcionaba en ese sentido. Es verdad que lo vivimos con mucha preocupación porque, como hemos dicho, la ruta canaria es especialmente mortífera, es la más mortífera de todas, y claro, estábamos constatando lo que desde hace meses veníamos avisando al Estado español, y es que cuando se militarizan las rutas del norte, la gente asume rutas más peligrosas, no es que deje de migrar.
Entonces, claro, pues bueno, veníamos muy preocupadas antes de que la gran tragedia ocurriese y efectivamente, desgraciadamente, nuestra premonición se confirmó. Y bueno, sobre todo también abordando lo que viene siendo la cuestión de la acogida, porque aquí hay toda una parte que no he tratado, pero que os invito, en el informe de Vida en la Necrofrontera está bastante desarrollado, sobre todo en la región de Andalucía, que es la cuestión de la acogida y el sistema de acogida, ¿no? El sistema de acogida es atravesado también por el control migratorio, es también en parte racista y en gran parte violenta a las personas migrantes. Hemos recibido, por ejemplo, decenas de denuncias de madres que eran separadas de sus hijos, que eran acusadas de traficar con ellos, de no ser sus verdaderas madres y de haber sido separadas durante meses de niños que seguían mamando de su teta y que después, al llegar a verlas, pues a veces no las reconocían o el vínculo era tremendamente raro porque se les había violentado, porque el Estado español las había separado. Entonces, muchas veces, todas esas políticas que también, por hacer autocrítica, les acuñamos a Trump, a digamos, la extrema derecha internacional, etcétera, pues un gobierno que también se da a sí mismo, ¿no?, como el garante, la condición de garante de los derechos humanos o de progresista, etcétera, pues reproduce las mismas políticas violentas. Es decir, las personas migrantes son sacrificables para todos los gobiernos del mundo porque, bueno, pues porque no interesan y porque es muy fácil silenciarlas. Y bueno, hemos tenido la suerte de poder tener un contacto directo con esas personas migrantes y de poder denunciar muchas de estas cosas públicamente y de que el Estado español reaccionase y devolviese esas madres a sus hijos o solventase situaciones de violencia que se han vivido también en el ámbito de la acogida. No sé si alguien tiene algo más que añadir. A ver si hay alguna preguntilla más. O seguir el debate. A Cristina le ha gustado mucho, te da las gracias. No te escucho ahora muy bien, Sergio. No, te decía que Cristina dice por el chat que le ha gustado mucho. Muchísimas gracias. A ti, Cristina. Gracias por estar. Si quieres puedes poner por el chat para que lo tenga la gente la página web, redes sociales, por si quieres que os sigamos. ¿No tienes alguna preguntilla más? Son tiempos complicados, estamos de exámenes, son poquitos. Demasiado que estén conectados. Bueno, para los que estáis aquí, luego pasaremos en breve el formulario de asistencia para comprobar que habéis estado atentos y tal. Lo mandaremos a lo largo de la tarde, ya más bien entrada la noche. Gracias a ti, Joana. Sí. La estaba leyendo. Bueno, animaros que desde vuestra disciplina, pues que... Bueno, están preguntando, entonces me callo. Sí, dice Reyes, ¿qué es lo que más podríamos hacer para apoyar esta causa desde nuestra humilde posición? Pues a ver, ahora es humilde, pero joder, estáis estudiando medicina, me refiero, y os estáis dando cuenta ahora, ¿no?, con esta crisis sanitaria, la importancia y el peso que tenéis sobre vuestras espaldas, ¿no? Pues ya no solamente exclusivamente en este ámbito, sino también en todo lo que afecta a las fronteras, ¿no? Hace poco estábamos en un encuentro de medicina forense con toda esta cuestión, ¿no? Que la organizaba la Universidad de Granada,
os invito a que bicheéis ahí, porque bueno, todos los especialistas que investigan sobre migrantes desaparecidos, fronteras y demás, pues habían, digamos, hecho allí un espacio de debate para esto y de formación. Y bueno, pues en el momento en el que os toque ejercer, independientemente de la disciplina y del espacio en el que estéis, que seáis consecuente con esa filosofía, ¿no? Entiendo que también tenéis ahí una deontología propia que tenéis que aplicar y ser muy críticos para daros cuenta de no estar reproduciendo una situación quizás de racismo o de discriminación en momentos concretos, ¿no? O sea, todas las muertes merecen ser investigadas, todas las personas merecen ser atendidas en el sistema sanitario y, bueno, pues esa es una, ¿no? Desde vuestro punto de vista crítico, pues que como médicos futuros yo creo que es muy interesante. Y ahora como ciudadanos, pues seguir informándoos y, como digo, al menos en la parte del discurso, ¿no? Yo creo que es muy importante seguir leyendo mucho y formándose. Muchas gracias a ti, Pilar y Javier, os estoy aquí leyendo. Muchas gracias a vosotros por estar. Nada, que me he ido sin querer. Os voy a poner aquí en el chat también. El libro de nuestra portavoz y compañera Elena, que bueno, cuenta todo esto también desde un punto de vista muy personal y muy familiar, pues todo lo que ha supuesto el defender los derechos en la frontera y toda la violencia que hemos tenido que afrontar por ello, ¿no? Creo que se puede conectar, ¿no? con el relato de una manera como más humana y más natural y que, bueno, eso es como una novelita real 100% sobre lo que ocurre y sobre todas estas historias, ¿no? Con nombres y apellidos de personas que han crecido, que han muerto, que han desaparecido o que han sobrevivido también a las fronteras. No sé si alguien quiere aportar algún apunte más. Esperamos un poquillo y si no finalizamos. Sin prisa. Bueno, pues yo creo que nadie más va a decir más, así que nada, otra vez muchísimas gracias, te lo has súper currado.